Una de las tareas que como programadores tenemos que minimizar son aquellas tareas que son repetitivas dentro de nuestro flujo de trabajo. En este caso nosotros tenemos esta clase, la clase de importar form, que podemos observar utilizamos el método loadUI, o también tenemos la clase de UIForm, en la cual en lugar de cargar nuestro archivo de interfaz gráfica generado por el designer, simplemente creamos una clase que herede la estructura. Sin embargo, el tipear esto constantemente nos va a limitar en cuanto al tiempo de desarrollo. Si bien no es mucho código, es código que se va repitiendo. Entonces, antes de avanzar con temas un poco más complejos, lo que vamos a hacer es crear una plantilla que podamos referenciar siempre que queramos crear nuestra clase para ejecutarla. Entonces vamos a definir nuestra plantilla, ¿sí? La voy a llamar simplemente plantilla clase. Bien. Y vamos a incorporar cuáles son los elementos básicos que necesitamos tener en una plantilla para luego simplemente crear nuestros archivos en base a esta plantilla. Entonces, primeramente tenemos la importación de las librerías que necesitamos, la librería de sistema, luego las librerías de aplicación, mejor dicho, las clases de aplicación y de la ventana, que son las clases base. Y luego tenemos la clase que hemos generado del archivo. Entonces simplemente voy a crear acá un archivo ficticio, ¿sí? Entonces from archivo generado, esto luego lo vamos a cambiar con el nombre del archivo y con el nombre de la clase que hemos generado. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos una clase ventana, ¿sí? Obviamente esto también va a ir variando. Y como voy a utilizar la opción de la herencia en lugar de cargar el archivo, simplemente voy a indicar aquí que voy a utilizar la clase generada. Bien, después dijimos que necesitamos un método inicializador. Aquí indicamos parent none. Luego dijimos que vamos a utilizar la llamada a super, llamando al método init de la clase padre, parent. Y por último llamamos al método setupUI, que es el método que contiene todas las definiciones de los elementos gráficos y también de las propiedades. Bien, recordemos que estamos tratando de seguir PEP 8, así que dos espacios en ambos casos. Luego definimos el método main, que nos va a permitir ejecutar cada una de nuestras aplicaciones. Y definimos que usamos la clase QApplication utilizando sysRGB. Luego creamos nuestra ventana en base a la clase de este archivo. Utilizamos el método show para mostrar la ventana. Y por último la ejecutamos con appexec. El último paso es utilizar nuestro script de if name es igual a main para ejecutar nuestro método main. Bien, aquí fíjense que tenemos también una sugerencia de PEP 8 que terminemos siempre con un espacio en blanco. Eso es lo que vamos a hacer para cumplir entonces con la especificación. Entonces, en estas cerca de 20 líneas de código con espacios incluidos, hemos creado una plantilla que vamos a poder reutilizar en cada uno de nuestros ejemplos, y eso nos va a permitir que el desarrollo sea un poco más veloz.